Saludos, ¿qué tal? Nuestra invitada de hoy proviene de una gran familia. Su infancia no fue la más fácil. Liliana van der Vuurst González nació en Palmira, Colombia. Con 20 años ya tenía una hija. En los años 90 se va de vacaciones para Holanda y conoce a la que hoy sigue siendo su esposo. Ella nos cuenta sobre su infancia, su época de joven, su primer encuentro con Holanda y sobre Duomundo TV, una mujer fuerte y emprendedora. Bienvenidos a Goriaca en español. Yo nací en Palmira Valle, Colombia. ¿Tienes más hermanos? Yo soy la número 7 de 8 hermanos. Mi madre se volvió a casar y tuvo 3 hijos más, entonces en total somos 11. Tú sabes, de estas familias colombianas que tenían muchos hijos. ¿Tus padres viven todavía? Mi madre falleció en el 2012, desafortunadamente, pero mi padre sí vive en Colombia. Tengo mi padrecito con 83 años todavía. ¿Qué hacías de niña? Tuve una niñez un poco dura porque mis padres se separaron estando yo muy joven. Viví con una abuela que era un poco como la abuela, tú sabes, no la abuela cariñosa ni... Pero bueno, fue una niña normal, una niña que estudió, le gustaba estudiar y jugábamos tenía una familia muy grande porque pues de 11 hermanos, muchos primos, y me crié en la Palmira del Valle, en una Palmira que estaba surgiendo, ¿no? Creciendo como ciudad. Se veía que se estaba desarrollando, le faltaba mucho también por desarrollarse. Y después, parte de mi niñez, a los 10 años fui a vivir a Barranquilla, que es el norte de Colombia. Me fui a vivir con mi hermana mayor, pues fue totalmente otra experiencia. Me sirvió mucho la ida a Barranquilla porque tengo una familia demasiado grande en todas partes de Colombia, así que pues conocí a mi gente de allá de Barranquilla y tengo también por eso un poco de acento costeño a veces. ¿Cómo era en ese tiempo en el colegio? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo en el colegio fui buena estudiante. En el proceso en Palmira hice lo que fue la parte primaria. Y en Barranquilla ya entré a lo que fue el bachillerato. Estudié el bachillerato comercial. Siempre me gustó mucho lo que fue la mecanografía, la taquigrafía, cuando eso no estaba mucho taquigrafía. Siempre fue una de mis materias favoritas. ¿Cómo era tu vida en Barranquilla? Porque ahí estuviste cuando jovencita. Sí, con 10 años. En Barranquilla la vida era muy sabrosa, en la calle jugando, bailando champeta con toda la gente de Barranquilla, con todos mis amiguitos en Barranquilla. Era un barrio muy pobre también, pero pues se vivía mucho en la calle. Recuerdo que en esa época habían los pick-ups que sacan a la calle, que eran unos bafles inmensos, y bailábamos al pie de picó, levantando polvo, bailando champeta. Así. Mi manera jocosa es muy costeña. ¿En qué momento decides que te vienes para Holanda? Bueno, realmente fue algo así como, yo ya había tenido mi niña y tenía 20 años cuando tuve mi niña. Y fue algo así como huir de un país que está en un proceso de cambios, pero a veces no para bien. Tenía un familiar aquí en Holanda y casualmente por medio de ella conocí al que actualmente es mi esposo. Entonces fue más una visita a Holanda con la lotería de conocer a una persona que se iba a quedar en mi vida para siempre. ¿Eso fue en qué año, más o menos? Eso fue en el año 1995. Y entonces, cuando vine por primera vez. Ya tenías una hija. Ya tenía una niña, pero bueno, fue también motivo de inspiración para mi vida, mi niña, y motivo, la fuerza interna que le sale a toda madre de salir adelante. ¿Te graduaste en Barranquilla? Me gradué después de a mis 16 años, volví otra vez a Palmira Valle y allí terminé mis estudios y me gradué de contadora en Colombia. Ok. Y cuando te viniste para Holanda, viniste de vacaciones, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu primera impresión?
Bueno, imagínate tú, nosotros estamos acostumbrados a vivir en la calle. Recuerdo que ese diciembre que llegué aquí en el 95 estaba haciendo demasiado frío y fue un shock bastante duro. Porque yo, a ver, me gusta mucho el calor, viví 6 años en Barranquilla, como te conté, y llegar a un país donde está tan oscuro, tanto frío en diciembre siempre hacía, en esa época, ahora pues ya no tanto, pero en esa época sí llegábamos a los -5 grados, llegué a tener en esa época, y fue un choque. ¿Cuántos años tenía tu hija? Mi hija tenía 5 años cuando llegué aquí a Holanda por primera vez. Entonces, ¿de dónde y cuándo surge que conoces a tu actual esposo? Bueno, surge porque, como te digo, por medio de mi prima que ya estaba aquí, me presentó a mi esposo que hablaba muy bien español. Creo que también eso fue una bendición de Dios, que él hablara también español. Él estaba muy joven también, tenía 27 años, yo tenía 26 años. Eso fue amor a primera vista. No para mí, ¿qué te digo yo? Llegar de Colombia, eso fue más una amistad, para mí una bonita amistad, pero yo sé que mi esposo sí, desde el principio quiso formalizar conmigo. Yo volví a Colombia a pensarlo bien y pues a tener una relación lejana con mi esposo, pero pues para conocerlo un poco mejor y bueno, no fue amor a primera vista para mí, no. Y entonces, ¿en qué momento te decides, no, este es el que quiero Porque, y sí, porque regreso? a ver, en Colombia me era difícil encontrar una persona que me diera tanta atención como la que mi actual esposo me dio en esa época. Era un hombre muy atento, siempre me llamaba, me preguntaba por la niña, siempre estaba muy pendiente de mí, de nosotras, como parte de su vida. Y pues eso me animó mucho a venirme. Me vine sola para probar y resulta que al año ya traje mi niña. Dije, este es el hombre de mi vida. Decides que te vienes de una vez, recoges Sí. todo y te vienes para Holanda. Primero llegué yo, como te digo, para probar, para ver, porque pues es una decisión bastante complicada, ¿no? Y más cuando tienes un hijo. Pero al año yo ya estaba segura que ese iba a ser el hombre de nuestras vidas, porque era una persona súper especial y bueno, gracias a Dios no me equivoqué, todavía sigue siendo una persona súper especial. Entonces tienen como cuántos años ya juntos, más de 20. Tenemos casi 25 años juntos, sí. Y te regresas de vez en cuando para Colombia. Bueno, a Colombia voy, sí, de vez en cuando. Antes iba más de seguido, pero ahora ya, pues, a ver, voy cada 3 años. Pues con la actual manera de comunicación, estoy pendiente de que todo esté bien en Colombia porque cuido de mi padre todavía. Que prefiero viajar a Europa, me sale más barato también, ¿no? Siempre estoy pensando en la comodidad del bolsillo también, ¿no? Claro. ¿Y tus otros hermanos? Bueno, mis otros hermanos, bien, muchos o muchos se han mudado también para España, por eso también es otra razón de que ya no voy tanto a Colombia, porque tengo en España mucha gente que visitar, mucha familia, así que ya son pocos los que quedan en Colombia, la verdad. ¿Qué tú haces aquí en Holanda? ¿En qué trabajas? Yo te cuento, yo validé mis exámenes aquí en Holanda, estudié en el HBO, hice mi economía de empresas. Terminé aquí mi carrera y pues trabajé muchos años con una empresa como controladora, asistente controladora. ¿Trabajas en Sí, finanzas? mi mundo es el mundo financiero, sí, exactamente. ¿Y cómo te va? ¿Cómo fue con el aprendizaje del holandés en esa Bueno, época? a ver, te cuento que el holandés todavía lo estoy aprendiendo. A ver, yo llegué aquí a Holanda en la época en la que tenías que entrar inmediatamente a la escuela de idiomas para poder, pues, con el proceso del Verblijvergunning, que es la tarjeta de estar aquí El en permiso Holanda. para quedarte. El permiso para quedarte, tenías que asistir a la escuela para aprender el holandés. Pero en ese proceso tenía 8 meses en la escuela de idiomas cuando me sugirieron ir a la escuela de economía a validar mis conocimientos contables que tenía en esa época. Pues aproveché la oportunidad y me fui para la escuela de economía. O sea que mi holandés prácticamente lo estudié con mis libros de De contabilidad. finanzas, sí.
de Ahora, finanzas, sí. ¿y tu hija? Bueno, mi hija bien, mi hija, los primeros añitos aprendiendo su holandés, pero en esta época, pues los niños aprenden muy rápido, ¿no? Y se adaptan muy rápido, así que pues es una niña prácticamente colombo-holandesa, bien adaptada y pues gracias a Dios haciendo carrera también. ¿Y tienes más hijos? Tengo otro niño de 16 años que es pues la bendición de esta casa. Está estudiando el quinto año de FBO también. Me salió bastante inteligente mi niño. Gracias a Dios está bien en la escuela. Empezaste con una plataforma de televisión también. Cuéntanos un poco de Duo TV. Bueno, Duomundo TV nació a raíz de la pandemia. Por cosas de la vida decidí parar con mi trabajo en las finanzas, una empresa en la cual llevaba 10 años y pues siempre había tenido la pasión y el hobby de la fotografía. Me perfeccioné un poco en lo que es fotografía durante ese periodo cuando decidí parar un poco con el mundo financiero porque estaba realmente tenía demasiado trabajo. Entonces como reinventándome, retomé mis pinitos de fotografía que tenía, hice cursos y en medio de esto pues me di cuenta de que me gusta muchísimo los medios audiovisuales. Con la pandemia se reforzó pues tenía el tiempo para estudiar, para implementar nuevas cosas. De ahí salió Duomundo TV, la casa más latina en los Países Bajos. ¿Y qué es lo que tú haces con Duo Mundo TV? Con Duomundo TV empezamos la historia inicial, era lo de hablar sobre migración, los migrantes, qué estamos haciendo aquí en Holanda, toda esta clase de cosas y temas que a veces son interesantes, ¿no? Lo hice junto con una amiga, la quiero mucho, Liv Botero, que te mando un beso donde quiera que estés. Lo hicimos juntas, pero bueno, ella estaba en Ámsterdam, yo estaba aquí en Den Haag. Eso nos hizo un poco complicada la situación porque cada que íbamos a grabar teníamos que buscar un local allá en Ámsterdam para poder hacerlo. Entonces empecé a hacerla desde aquí de casa y se nos unió al proyecto Andrea Mayoral, que es la psicóloga. Estaba Nuxita, que es la profesora de holandés, que también he tenido que parar un poco con eso porque pues se nos complica mucho porque la agenda de ella está bien copada. Pero tratamos de reinventarnos cada rato, tratamos de ver cómo hacemos programas que sean agradables para la comunidad latina, ¿no? Que sean de interés. Pues ahora tratamos de volver a empezar porque estuvimos 2 meses de vacaciones. Y lo que tratamos es pues de trabajar con la comunidad latina. Queremos pues destacar la gente que sale adelante aquí, queremos destacar los negocios, hay gente tan especial, tan llena de cosas nuevas. Estamos buscando esa gente que anda por ahí haciendo cosas interesantes en el extranjero para sacarle brillo. Cuando miras atrás y piensas todo lo que has hecho y cómo estás ahora, ¿tomarías esa misma decisión de salir de Colombia? Sí, claro que sí, es que yo encontré el amor de mi vida. Claro que sí, claro que sí. El que yo amo mucho a Colombia y estoy muy orgullosa de ser latina, pero pues este país, sobre todo Holanda, me ha enseñado otro estilo de vida, otra manera de pensar, el contacto con la gente, el respeto, ¿no? Hay tantas cosas que me encantan de esta cultura que trato de combinarlo un poco con la mía porque estoy orgullosísima de ser latinoamericana naturalmente. No estoy arrepentida de haber tomado esa decisión y creo que lo volvería a hacer. ¿Y tu hijo, él también está en eso de la televisión o él estudia otra cosa? Bueno, mi hijo sí es en este momento está dedicadito a lo que es la escuela, ¿no? Terminar el FBO con éxito para ir a la universidad. Yo no lo veo mucho por el lado de los audiovisuales, aunque yo lo veo más como creativo de juegos, games y esta clase de cosas. Le gusta mucho lo que son los juegos mentales, como el ajedrez. Entonces, vamos a ver. ¿Habla español?
Habla un poquito español, muy poquito, pero yo sé que como que él habla, en este momento está hablando holandés, inglés, francés, alemán, que ven en la escuela, entonces hablar varios idiomas me pregunta ya mucho cómo es la construcción de las oraciones en español. Así que no tengo miedo de que no va a aprender, yo sé que más adelante lo va a coger muy rápido. ¿Quieres mandar un saludo para todos los que te están viendo? Bueno, primero que todo, Goriaca, muchísimas gracias por esta invitación y claro que sí, quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están viendo, decirles que hagan así, le den el like a Goriaca, estamos trabajando para la comunidad latina, pues un apoyo siempre se les agradece. Saludos a todos y bueno, estamos para servirles. Después de esta entrevista, Goriaca y Duomundo TV van a estar más de seguido, nos vamos a estar intercambiando. Yo creo que la unión hace la fuerza. Eso. Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar. Gracias por su sintonía. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao. Cuídense.